RCR. Señor José Luis Medina, él es decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, a quien le agradecemos la amabilidad de permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Medina. En primer lugar, felices fiestas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, me gustaría un poco analizar con usted hacia dónde, cuál es el rumbo de nuestra economía, ¿no? Al cierre del 2023 cerramos en negativo 0.5% del PBI, ¿no? Y esto ya empieza a generar preocupación en los agentes económicos y también en el país, porque a esto se suma una aguda recesión. ¿Cómo está mirando usted el panorama económico, señor Medina? Sí, efectivamente hay una incertidumbre todavía para el cierre del año 2023 en el tema del crecimiento económico. No se tiene todavía las cifras del mes de noviembre y diciembre a nivel nacional, pero sí ya de alguna manera la tendencia es que no vamos a caer en negativo como tal, pero sí un crecimiento mucho menor al proyectado y obviamente al del año pasado, que fue el del 2%. Se prevé que para el cierre de este año 2023 el crecimiento va a ser 0.9, 0.8, va a depender de las últimas cifras de cómo se ha comportado. Sin embargo, también hay que ver algunos aspectos importantes, algunos indicadores del tema económico al cierre de este año, que el tema de la inflación, que es uno de los aspectos muy importantes también en el análisis económico, se ha reducido en los últimos meses, desde junio hasta la actualidad. La tendencia es cada vez menor, la tasa de inflación anual ha venido reduciendo y la mensual sin ninguna duda. Estamos al mes de noviembre, el acumulado de los 12 meses al mes de noviembre, del 3.6% la inflación de los últimos 12 meses. La previsión es que para el cierre de este año este nivel sea de 3%. Esperemos que sea así. Si logramos esta meta, estaríamos dentro del rango meta inflacionario, que es del 1.3%, lo cual ya le da un indicador más importante en el tema económico, ¿no? Pero las expectativas van yendo de esa medida. Ahora, otra de las preocupaciones, señor Medina, es la caída de las inversiones de los grandes proyectos en el presente año. Si bien es cierto, la presidenta siempre sale a mostrar que hay la mejor disposición de este gobierno para abrir las inversiones privadas, lo cierto es que eso no se ha traducido en las cifras, ¿no? ¿A qué obedece, desde la perspectiva del análisis económico, cree usted, esta situación? Otros indicadores fundamentales del crecimiento económico y que en realidad está conectado también con el tema del desarrollo, el tema de la inversión privada. La inversión privada ha venido teniendo sus momentos más difíciles en realidad. Ha caído, por ejemplo, en este periodo por debajo de 9 puntos porcentuales en comparación al año pasado, y esperemos y se espera en realidad que para cierre de este año el comportamiento del crecimiento, al menos de la inversión privada, sea mucho menor de lo que se esperaba, pero también hay que indicar de que la situación no es tanto de los efectos externos que se han venido mostrando en los últimos meses o a lo largo del año, sino también a efectos internos como el fenómeno del Niño, pero sobre todo por la inestabilidad política. La inestabilidad política en realidad ha sido uno de los efectos más importantes en tener este comportamiento prácticamente negativo de la inversión privada. Y no olvidemos que la inversión privada representa o ha venido representando en los últimos 5 años cerca del 20% del PIB, del PBI. Entonces, eso hace que, y explica en gran parte porque es ese 20% el que comporta a que permita en realidad tener también mayores niveles de empleo, el tema de los ingresos y generar efectos multiplicadores en los otros indicadores de la economía también. Sin embargo, esto no se ha venido dando. Y esa es una gran reflexión y preocupación que tenemos que nosotros mirar para el año 2024, porque ya la perspectiva para este año es que en realidad, si bien es cierto, el crecimiento para este 2024 va a ser un poquito mayor, digamos, está entre 2.5, algunos otros hablan del 3%, etcétera, pero mucho va a depender de la estabilidad macroeconómica,
de la estabilidad política y obviamente sin otro indicador negativo que afecte al tema de la inversión privada, ¿no? Y en sí a la economía en general. Pero eso va a ser muy difícil porque vamos a seguir todavía teniendo, creo yo, el tema de la crisis política y entre otros también crisis social, las protestas, esperemos que también los efectos y los rezagos del climatológicos no afecten como tal. Si es así, nuestro crecimiento va a ir cada vez peor. Entonces esperemos que en realidad esto mejore, porque no olvidemos que el crecimiento del lado de la inversión privada tiene que darse para que de esa manera se incrementen los empleos y los ingresos, porque es ahí donde se genera riqueza, no con los otros indicadores. El otro tema es que con las variables económicas con que se va a cerrar el año 2023, de una u otra manera ya presentan un panorama bastante sombrío en cuanto a niveles de pobreza. Cajamarca tiene altos niveles, altos indicadores de pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo va a incidir todos estos resultados de la economía en la pobreza en el país, cree usted? Ya de lo que hemos visto en realidad a nivel regional de Cajamarca, sobre todo por la inversión pública también, va a haber un estancamiento, es decir, no es que vamos a mejorar el tema de los indicadores de pobreza, porque seguimos casi igual, y el tema de la pobreza no se reduce de un momento a otro, con unas inversiones puntuales, tanto públicas como privadas, sino que son aspectos que en realidad necesitan una serie de intervenciones por el lado de la salud, por el lado de la educación, del transporte, del saneamiento y sobre todo por el lado de la producción, de la agricultura, los sectores económicos que prevalecen o existen o que se pueden desarrollar dentro del territorio. Y eso amerita hacer inversión pública o privada en gran parte. Y si miramos nosotros las inversiones públicas, por ejemplo, que eso hay que mirarlo en los próximos días también, cómo cierra a nivel regional y por qué no a nivel nacional, vamos a observar que en realidad no se está mostrando como corresponde, es decir, el comportamiento no ha sido el más adecuado, aunque hay que reconocer que estos niveles, por ser el primer año de gestión de los gobiernos regionales y gobiernos locales, han sido mejores, por ejemplo, al año 2019, que ha sido pues un periodo de comparación también de inicio de gestión de los gobiernos regionales y locales. Ahora, por ejemplo, los gobiernos nacionales, si no hablamos nosotros a nivel nacional, el gobierno nacional está superando el 80% de nivel de ejecución, el gobierno regional está ya cerca del 66, 67%, y los gobiernos locales, los que tienen que intervenir con fuerza también, y que los que tienen cierto nivel presupuestal mucho mayor todavía que los gobiernos regionales, están llegando al 57%. Es decir, no llegan, no superan todavía el 60%. Entonces nos están dando un indicador de que esa inversión pública en realidad no se está reflejando en los proyectos y el mejoramiento de las condiciones que necesitan los pobladores y sobre todo esa población más vulnerable, que está la pobreza extrema y también aquella gente que está en riesgo de caer en la pobreza, que es más del 37 al 40% a nivel nacional. Entonces, si la inversión pública no va a generar esas condiciones para que esa gente vulnerable no caiga en la pobreza y la gente que ya está en condición de pobreza no tiene las condiciones mínimas para acceder a educación, salud o algún trabajo, entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar esos indicadores? Y más aún si tenemos un nivel de ejecución de inversión pública todavía no adecuada, que debería estar por encima en realidad del 80%, y con el rezago y con la debilidad de la inversión privada que no genera empleo e ingresos, definitivamente esto va a una situación peor. Entonces tenemos que mirarlo con mayor responsabilidad y sobre todo las autoridades y la sociedad civil organizada y los profesionales a dar cuenta de cómo en realidad se está generando la inversión pública y privada y cómo deberíamos afrontar este tema de la pobreza, que es un mal que venimos por décadas, no es reciente. Ahora, en el tema de la inversión privada, que usted nuevamente lo ha tocado, nosotros en distintas oportunidades hemos conversado con usted que el gran soporte de nuestra economía es la minería. Usted está en una zona como es Cajamarca, una región minera por excelencia. Pero ahí viene la preocupación. El gobierno parece ser que no tiene la voluntad, no tiene la decisión política
de impulsar estos grandes proyectos, acompañar estos proyectos, ¿no? Incluso los propios indicadores de prestigiadas empresas como el Instituto Peruano de Economía señalan que la economía peruana hubiera caído más en el año 2023 si no fuera por la gran minería, la minería que aporta, la minería responsable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Naturalmente, cuando se habla de minería, se habla sobre un conjunto de factores, ¿no? Responsabilidad ambiental, que hay un marco legal, para eso existe el marco legal, un buen relacionamiento con las comunidades, las empresas han avanzado en esa línea, pero también hay un factor de confianza que es del propio gobierno. Sí, efectivamente, uno de los aspectos del por qué ha caído la inversión privada también, o viene cayendo en los últimos años, porque no es solo ahora, sino ya viene después de la pandemia, es por la inversión privada en el sector minero. La minería es uno de los que más ha caído, por ejemplo, en los últimos meses, sobre el 15% ha venido teniendo esa tendencia de decrecer, pero también tenemos que analizarlo con mayor cuidado el tema de esta caída minera. Por un lado es en parte por ya hay algunas empresas mineras que están cerrando, por ejemplo el caso de Yanacocha está en cierre de mina, por lo tanto el nivel de producción ha caído, no hay un menor stock de recursos naturales porque cada año se va extrayendo y cada vez va reduciéndose y cada vez el costo se va incrementando y el nivel de producción también cae. Por el otro lado también veamos el contexto internacional, ha habido una serie de implicaciones económicas y políticas, hasta geopolíticas que han influenciado en la exportación de estos minerales, es decir, en la compra de otros países en estos minerales. De cierta manera ha influenciado en un mayor nivel de demanda a nivel internacional. No es mucho, pero sí de todas maneras ha implicado ese tema. Por el otro lado también el tema de las inversiones que efectivamente usted lo menciona, ya no ha habido o no se está dando nuevas inversiones en el sector minero y eso está afectando definitivamente a toda la economía. Cuando no hay una inversión en ese sector que demanda obviamente empleo, inversión, condiciones y una serie de efectos multiplicadores que podría generar el sector minero si está bien regulado, establecido, entonces se va a caer y va a determinar indicadores un poco negativos en este lado. Pero por otro lado también algo que prevalece siempre es por un tema de desconfianza que viene dándose en las regiones mineras, como el caso de Cajamarca y entre otras a nivel nacional, de que ya no se está generando ese nivel de confianza o la que no ha habido en realidad en el sector minero por una serie de aspectos que ya usted lo mencionó, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, y que mucha gente en realidad desconoce los beneficios y más bien lo único que prevalece es una cultura de aferrarse al no minería por varias razones, ¿no? Por la forma de repente histórica que ha venido actuando ciertas empresas mineras a nivel nacional, pero lo cual es un trabajo que debe hacer tanto el gobierno central, los gobiernos regionales y también las mismas empresas mineras a poder recapitalizar o en todo caso recobrar todo ese nivel de confianza, porque también el sector minero ahora está teniendo unas mejores regulaciones, tiene unos estándares a nivel internacionales que deben cumplir y eso tienen que demostrar. ¿Para qué? Para poder aceptar y ver que ciertos sectores o al menos empresas o inversiones del sector minero tiene esa predisposición y tiene las condiciones para hacer una minería responsable, porque también hay otro lado, el otro lado de la minería irresponsable, la minería ilegal, la minería que se ha transformado en realidad en minería artesanal, que muchas veces la minería artesanal funciona en realidad como minería ilegal. Entonces, todos esos aspectos tienen que evaluarse y darse mayor seriedad. Se está trabajando simplemente, como dice, se está haciendo pasar por agua tibia todos estos asuntos. Y tenemos que darle y enfrentar todos estos elementos, pero con mayor seriedad y profesionalidad. Muy bien, señor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, desearle éxitos el próximo 2024 y nuestro agradecimiento permanente de parte de RCR. Gracias, señor Medina. Muchas gracias. Buen día. Conversamos desde Cajamarca con el señor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. RCR